Gracias, buenas tardes. Bueno, sin mucho preámbulo, vamos a dar inicio a la última actividad de esta jornada del miércoles 20, perdón, jueves 27 de junio de 2024 con la presentación que el doctor Sergio Sandoval nos va a hacer de su libro. Obviamente, digo, no es una presentación así clásica, típica. Él va a seguir una dinámica para presentar este texto que se llama Pierre Bourdieu y el paradigma sociológico. Doctor Sergio, adelante. Gracias. Y pues sin más preámbulos, vamos a tratar de no llevarnos más de una hora, pues menos, no, 2 horas, no, ya estamos cansados todos. Este, Bien, bueno, efectivamente, como pueden ver en la pantalla, no es una presentación así como apareció en el programa, ¿no? Fue un poco una falta de comunicación mía con Jesús cuando se programó, porque no es exactamente una presentación como tal del libro, ¿no? El libro fue publicado el año pasado y ya ha sido presentado previamente, ¿no? Por lo menos muy formalmente en 2 ocasiones. Entonces, le puse así el título y dije, bueno, a propósito de la obra, se acerca una presentación del libro, pero no voy a meter muy a fondo a explicar la historia del libro y de cómo está estructurado y qué contenidos tiene y todo eso, se los voy a dejar de tarea, que ustedes lo lean, lo revisen, lo estudien y pues lo usen y lo critiquen si es necesario y si es posible, ¿no? Más bien lo estoy tomando yo como pretexto, como una primera, bueno, como base para hacer una apología, diría yo, de la línea de línea, ¿no? Le llamamos líneas, ¿no? Relasi de trabajos de la red, que se llama así, reflexividad y pensamiento crítico, y tiene ahí otros coletillas, ¿no? Este, porque desde un principio ha sido una de las líneas que ha sido, pues, menos, diría yo, voy a hablar sin tapujos, menos comprendida, ¿no? De pronto se ve y suena como algo muy metafísico, ¿no? Muy teórico, y cuando lo vemos comparadas con las otras 8 líneas, pues de pronto así como la metáfora de cuando se te patina el disco antiguamente, ¿no? Los discos de gramófono, ¿no? Así, ¿qué pasó aquí? ¿A qué viene ese tema, no? Se oye como que se sale de la tónica, pero no es así. Entonces mi intención hoy es demostrar que no es así, efectivamente, ¿no? Que efectivamente tiene un sentido. Lo voy a revisar aquí mi copia de la presentación porque tengo un conflicto con los anteojos. Este, eh, Primero, eh, efectivamente, como dice, es un pretexto, ¿no? O sea, ahí puse el guión para hacer el pretexto para hablar de la idea general de la línea de trabajos de la red, de Relasi, y pues así que es un texto, pero que lo tomo como pretexto, ¿no? Este libro, este librito, digo, yo soy consciente que requeriría, para quienes todavía no lo conocen, pues sí requeriría como todo este contexto, el contexto del pretexto, ¿no? Toda la historia, de dónde surgió, bueno, lo que sí se haría en una presentación tradicional o normal de un libro, ¿no? Y sí, insisto, no lo voy a hacer, sí, solamente diré que, bueno, es el resultado de una colaboración de varios años con el autor, porque este libro no es, otra precisión, no soy yo el autor en el sentido estricto, es Marc Joly, como pueden ver ustedes allí. Marc Joly es un sociólogo francés, él vive y trabaja, bueno, trabaja en Francia, en las cercanías de Francia, en la Universidad de Versalles, eh, y bueno, a raíz de una serie como suele pasar en la investigación, ¿no? Yo di fortuitamente con uno de sus textos, allá por el 2017, lo cual me llevó pues a buscar otros textos de él, y bueno, ahí empezó una historia de lectura y posteriormente de comunicación. Le escribí un email, un largo, un sendo email, diciéndole mis reflexiones sobre una de sus obras, eh,
y bueno, una respuesta de su parte también, en el sentido que, bueno, encontramos unos interlocutores a cada uno de un extremo del Atlántico, inesperadamente y coincidiendo en muchas cosas, ¿no? Llevándome él mucha ventaja en muchos aspectos, porque él es poco más de 10 años más, casi 20 años más joven que yo, y tiene una formación muchísimo más sólida. Él es historiador, tiene un doctorado en historia, sociólogo y tiene doctorado en historia, y bueno, he hecho investigaciones realmente maravillosas, ¿no? De trabajo historiográfico y sociológico, también mucho trabajo empírico de trabajo en otras temáticas diferentes a estas cuestiones aparentemente teóricas. Y bueno, eventualmente la clave de todo fue que los trabajos que él ha hecho en esta línea, que se resume en este texto, daban una respuesta muy contundente a una serie de preguntas que yo me venía planteando pues desde el 2012 prácticamente, desde hace 12 años, ¿no? Y bueno, es un poco la historia, ¿no? Pero a ver, ¿de qué va? Ese texto, como digo aquí, tiene o obedece, como dice aquí, una doble convicción. Este primer párrafo es el primer párrafo que encontramos en la presentación que yo escribo del libro, ¿no? Yo hago como dice ahí, la traducción y la presentación, toda la adaptación bibliográfica, que es todo un trabajo impresionante que hay que hacer. Fue poco más de un año de trabajo, de colaboración transatlántica, a partir de la cual, bueno, salió finalmente este texto el año pasado, hace un año ya estaba publicado. Pero parte de esta doble convicción, ¿no? Como dice aquí, que por un lado que las ciencias sociales y particularmente la sociología no pueden y no deben prescindir de la permanente vigilancia y defensa de su autonomía, y de que la reflexividad, la otra convicción, la reflexividad tal como es propuesta por Pierre Bourdieu, es la mejor manera de llevar a cabo esta defensa de la autonomía de las ciencias sociales y de la sociología en particular. Había pensado literalmente leer parte de un par de páginas, pero creo que eso los aburriría. Voy a omitir eso, porque no quiero meterlos en esto. No, la otra cita que se veía ahí está contenida también aquí. Yo retomo esta cita de un texto de Bourdieu con Loïc Wacquant, uno de sus más discípulos, por decirlo así, más brillantes, ¿no? Que actualmente trabaja en Berkeley, en California, en Estados Unidos, y tratando de explicar qué es esto de la reflexividad, ¿no? Este párrafo, esta cita es muy ilustrativa de lo que trato de decir, o lo que tratamos de decir en este libro. Está tomado de otro texto, como acabo de decirlo, de Bourdieu y Wacquant, pero expresa muy bien la idea, ¿no? Esta de que la reflexividad, que es la razón de ser y el núcleo del libro, también se aplica a este libro en cuestión, se impone más que nunca como un imperativo absoluto a todos los que quieren resistir eficazmente a las imposiciones imperialistas en materia científica. Okay. ¿De qué va todo esto? ¿Qué es la reflexividad? Seguramente o muy probablemente muchos de ustedes han oído hablar de esa palabra, la tienen muy presentes y no es extraña, ¿no? Normalmente hablamos de reflexionar, que los procesos de investigación científica, pues obviamente implican una fuerte actividad reflexiva o de reflexión, podríamos decir también, ¿no? En el caso de Bourdieu, porque bueno, no es el único autor o autora que ha propuesto prácticas de reflexividad, ¿no? Esto aparece en muchos otros autores y autoras, muchos de ellos pues muy renombrados, ¿no? Pero, con Bourdieu tiene un sentido muy específico, ¿no? Es la capacidad de la ciencia social, así dicho en general, de aplicarse a sí misma los instrumentos y conocimientos por ella misma desarrollados, para controlar de esta manera los sesgos inducidos por el contexto social, por ejemplo, por cuestiones de orden político, por ejemplo, y particularmente, ¿no? Y para esto utiliza dos procedimientos. Puede decirse que hay varios procedimientos, varias formas de llevar a cabo esta reflexividad, pero los dos más importantes son estos que ven ustedes aquí, ¿no? Primero,
el estudio de la génesis de los instrumentos y conocimientos de las ciencias sociales. Citando a Bourdieu, la historia social de las ciencias sociales, dice él, no es una especialidad entre otras, es el instrumento privilegiado de la reflexividad crítica, condición imperativa de la lucidez colectiva y también individual. Entonces, tenemos primer punto, lo que es la historia social de las propias ciencias sociales. Esta es una primera reflexividad y se entiende también lo de la reflexividad, este retorno sobre sí misma de las ciencias sociales para poder avanzar por sí mismas, ¿no? Apoyándose en sí mismas, es un proceso de recursivo, diríamos, en otro registro teórico, ¿no? En otro discurso diferente, pero equivalente. El segundo es la vigilancia y la crítica recíproca y colectiva de la propia comunidad científica. Bueno, por ejemplo, muy obvio, no es otra cosa lo que hacemos todas y todos nosotros cuando publicamos un artículo o un libro, ¿no? Sometemos nuestro trabajo, nuestras ideas a el escrutinio, a la crítica y a la comunicación, a la cooperación colectiva, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes mecanismos que usa la reflexividad. Aquí, bueno, haré un pequeño, esto está como algunas series de Netflix, ¿no? Que van y vienen del pasado al presente. Aquí recuerdo que en el 2019, para introducir esta discusión, ya ubicándola en el contexto de América Latina, ¿por qué digo yo que la reflexividad es un recurso muy importante para contrarrestar lo que decía al principio, el imperialismo en las ciencias sociales, o el imperialismo, cierto imperialismo científico, ¿no? Bien. Por allá en el 2019, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que fue en Lima, en Perú, antes de todas las desgracias que han pasado últimamente allá, presenté una ponencia que llevaba el título La epistemología sociohistórica como alternativa a la epistemología tradicional en la enseñanza de las ciencias sociales. Como digo aquí, en realidad lo que yo estaba haciendo ahí, bueno, era un ardid, era un truco, era una, digamos, una forma de introducir una reflexión en otro sentido. Lo que quería hacer era introducir la discusión sobre la necesidad de promover la idea en América Latina de la reflexividad, precisamente, ¿no? En el sentido de Pierre Bourdieu. Esto también vinculado a la preocupación por, o una contribución, pues, como dice aquí, o sea, el interés que existe de descolonizar las ciencias sociales, ¿no? Que es un tema, ahorita lo voy a tocar más adelante, no es nuevo para muchos de ustedes, porque es un tema que ya tiene varias décadas circulando en América Latina, ¿no? Y hay autores y autoras muy bien identificados en este sentido. En ese momento también traía yo ya una discusión con los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos, quizá ustedes conozcan este autor, que no hace mucho, bueno, lamentablemente, hay que decirlo, bueno, se vio envuelto pues por ahí en un escándalo, ¿no? Que se le ha acusado de acoso sexual y no sé cuántas cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, no ese es el expediente, eso no es relevante ahorita aquí. El asunto es que yo planteaba ahí una discusión con Boaventura de Sousa Santos, no tanto por agarrarla contra él, como decimos, ¿no? Y agarrarme de un personaje famoso para agarrarlo de, como decimos, de punching bag, ¿no? No era esa la intención, sino porque Boaventura de Sousa Santos ha llegado a ser un referente muy importante en América Latina y en otros países en relación con todo este asunto de ir en contra de lo que se ha llamado un imperialismo científico, y también vinculado al tema o a los temas un poco más añejos de descolonizar las ciencias sociales, ¿no? Por eso fue que lo abordé. Como digo aquí, de Sousa Santos erróneamente piensa que la reflexividad, así lo dice él, y cito, es una mera competencia intelectual con uno mismo, y dice autorreflexión, o con otros, y luego esto dice que es la rivalidad académica entre las escuelas de pensamiento, está citado directamente de Santos, ¿no? Bueno, pues no, la reflexividad no es eso, y está refiriéndose explícitamente a la reflexividad en Bourdieu, en ese pasaje de los pocos en los cuales Santos habla o se refiere a Pierre Bourdieu, uno de esos es ¿no? Y muy recientemente, en las últimas obras de
de Santos, ¿no? Y pues no, es una concepción errónea de lo que se entiende, ¿no? Según argumenta él, en contra de la reflexividad bourdieusiana, dice él que quienes practican una sociología de las ausencias, que es la que él propone, de estas llamadas epistemologías del sur, ya sea un sujeto individual o uno colectivo, además de abocarse a otras formas de saber, lo hacen mientras participan en una lucha política y social. Es decir, dice que, a diferencia de lo que dice Bourdieu, en los que siguen la idea, la propuesta de él, ¿no? Estos, los que siguen a Boaventura Sousa Santos, como dice aquí, que además de hacer ciencia, participan en una lucha política y social. Y entonces él está diciendo que eso es lo que le falta a la reflexividad de Bourdieu, lo cual es falso, ¿no? Como les muestro aquí, Amín Pérez, un joven investigador, él es dominicano, pero radica en Montreal, Canadá, y se la pasa entre Montreal y Francia, ¿no? Porque es parte él del, digamos, pues del círculo de investigadoras e investigadores que dejó, por decirlo así, fundado Pierre Bourdieu hasta su muerte, ¿no? Y él es un gran estudioso, ¿no? Él ha publicado, bueno, el libro de arriba es el último bueno, creo que es el último, no sé si ha sacado uno más reciente, Boaventura de Sousa Santos, El fin del imperio cognitivo, es como lo tituló él, ¿no? Que es una especie como de suma, en el sentido medieval de la palabra, una síntesis apretada de toda su obra de las últimas décadas, ¿no? Los que están abajo es el mismo libro, la versión francesa, el que se ve así como azulito, de un libro de Amín Pérez, que se llama Combatir, bueno, la traducción correcta sería en francés, Combatir como sociólogos, ¿no? Y se refiere a la recuperación historiográfica que él hace de los años en que Pierre Bourdieu estuvo haciendo trabajo científico y de campo en Argelia, en plena guerra de liberación de Argelia, porque Argelia era colonia francesa, como ustedes quizás sepan o recordarán. El otro que se ve acá, como el arbolito ese, es la versión en inglés de ese libro francés, salió también recientemente, la versión en inglés, y se llama así, Bourdieu y Sayad contra el imperio. Ojo con eso, ¿no? Amín Pérez ha profundizado más que nadie en los años que Bourdieu trabajó en Argelia junto con Sayad, advirtiendo que, cito, la atención puesta a la vez en el trabajo de campo y en las posturas políticas de una perspectiva científica sobre la crisis de la sociedad argelina constituye en los hechos un estudio sobre las condiciones de posibilidad para elaborar una sociología articulada a los objetivos de emancipación, no para, cito, hacer ciencia a partir de una causa política, sino para hacer política con la ciencia. Entonces, ¿dónde quedó el Bourdieu teórico, epistemológico, ajeno a las luchas políticas? Amín Pérez demuestra, y no es una mera argumentación retórica, lógica, teórica, discursiva, no, o sea, es con datos duros. Cada página está saturada, está llena, plena de referencias bibliográficas, de documentación, de archivo, de entrevistas, un trabajo impresionante de investigación que hace Amín Pérez. Yo supongo que él, como buen dominicano, ya estará pensando en la versión en español, seguramente la tendremos pronto en español de este libro, y él, bueno, va demostrando esto, ¿no? Básicamente lo que está haciendo es decirnos que el trabajo de Bourdieu, particularmente en sus años de juventud en Argelia, su trabajo científico fue inseparable de un trabajo político, sin que al mismo tiempo se confundieran las dos cosas. Una cosa es hacer ciencia y otra cosa es hacer política, ¿no? Entonces, la afirmación de arriba, de Santos, pues no se sostiene, ¿verdad? Digo, esto es como para ir planteando así como los puntos y contrapuntos, ¿no? Digamos. Continúo. Y eso es así, digo, yo quiero hacer notar la valía, la importancia de la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu precisamente para nuestras luchas en América Latina en contra precisamente de las imposiciones, sí, epistemológicas. Ahí sí tiene toda la razón Boaventura Sousa Santos, no hay que decir que todo lo que haya dicho esté mal, ahí tiene toda la razón, ¿no? Hay que luchar contra eso, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo, no?
dicho de manera muy simplista, diría que la forma en que lo propone Boaventura Santos no va a funcionar, y que sí funcionaría más apegarnos a una propuesta de Bourdieu. Ahora, otra cosa, posiblemente, y bueno, casi con seguridad, casi con certeza absoluta, puedo decir que habrá quien esté diciendo, a ver, señor doctor Sandoval, otra vez nos está endilgando a un europeo para resolver nuestros problemas en América Latina. ¿Es en serio? O como está de moda decir, ¿neta? ¿Es neta? ¿No? Como dice Jairo Calixto, ¿no? Un comentarista acá muy afamado. Bueno, el primer sociólogo, cito textualmente a George Steinmetz, el primer sociólogo en llamar explícitamente a descolonizar la sociología fue Pierre Bourdieu, ¿no? Usando exactamente esos términos. Digamos, el término de colonizar, pues existe desde el momento en que se empezaron desde principios, casi finales del siglo XIX y principios del siglo XX, paulatinamente empezaron a desaparecer digamos, esos procesos de emancipación y de decolonización o descolonización de los territorios que eventualmente fueron colonia. La palabra como tal existe políticamente, digamos, ¿no? Y en muchos otros sentidos quizás, pero no tanto referido como hacia el interior de la construcción epistémica de las propias ciencias sociales. Con Bourdieu es con quien aparece. Y no lo digo yo, ni lo dice Bourdieu, lo dice George Steinmetz. George Steinmetz es un investigador, un sociólogo norteamericano, también de primerísima línea, que ha hecho muchísimo trabajo en ese sentido. Más adelante les voy a mostrar algunas de sus obras. Y aquí estoy recuperando la última que publicó el año pasado. Y ahí dice esto, ¿no? ¿Qué es la imagen que vemos allí? La imagen que vemos allí es, perdón, qué bueno es que estás moviéndola acá, porque yo seguía hablando como perico y lo que estamos viendo ahí es, bueno, escaneo de un texto que es muy difícil de conseguir. Mi colega, precisamente Marc Joly, me ayudó a echarse un clavado por allá en la biblioteca, en alguna de las bibliotecas en Francia, en París, supongo, y lo recuperó este texto. Existe una versión de este texto en español, como un poco de 10 años después, pero esta es, digamos, la primera versión que existe de ese texto, ¿no? Lo que marqué allí con rojo, no se alcanza a ver, pero básicamente es un texto de 1975, donde Bourdieu hace una reflexión. El texto se llama Las condiciones sociales de la producción sociológica, sociología colonial y decolonización de la sociología, como pueden ustedes ver. Y ahí se pregunta, dice, ¿para qué sirve la sociología de la ciencia? ¿Por qué hacer la sociología de la ciencia colonial? ¿Por qué hacer la sociología de las condiciones sociales de posibilidad de una ciencia social descolonizada? Todo eso estaba diciendo Pierre Bourdieu cuando nadie en el campo sociológico realmente se lo había planteado con esos términos, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor, gracias. Ahora bien, aquí tenemos ya, sale a relucir uno de los primeros autores que nos vienen a la mente cuando hablamos de descolonizar, ¿no? Por allá asientan muy, muy bien, ¿no? Aníbal Quijano, ¿no? Efectivamente, Aníbal Quijano, quien citaba en 1971 en al menos un trabajo, citaba mucho a Pierre Bourdieu y después lo dejó de citar, ¿no? Pero Aníbal Quijano defendió la descolonización de las relaciones de poder en América Latina, lo que implica a fortiori, pues, la crítica de las categorías clasificatorias que le son inherentes a las relaciones de poder. O sea, Quijano habla de descolonizar las relaciones de poder, no descolonizar necesariamente a las ciencias sociales. ¿Sí me explico? No aunque obviamente hay ahí hay un paso, ¿no? Hay un tránsito no muy claro, no siempre perfectamente definido entre la reflexión sobre la reflexión propiamente política de la reflexión propiamente teórica, epistemológica en las ciencias sociales. Hay un cito, pues, un pasaje de Aníbal Quijano, es un texto de 1993 que fue reeditado en el 2020 por Claxo en un texto que recopiló recopilación de textos de Aníbal Quijano muy interesante, porque los textos no están organizados de manera cronológica, sino de manera temática.
pero a la hora que uno reacomoda, uno puede seccionarlo y luego acomodarlos en orden cronológico, y entonces uno ve cómo al principio Quijano era burdiano y luego fue dejando de citar a Bourdieu, pero no abandona las ideas esenciales de Bourdieu. Bueno, es todo un expediente de investigación. No estoy diciendo que Quijano sea un plagiario, no estoy diciendo eso, lo quiero aclarar porque no es el caso, sino que simplemente hay ideas de base importantes en Quijano, que luego Quijano fue desarrollando, ¿no? De manera original y ha hecho, bueno, las cosas que hizo, ¿no? Muy valiosas, muy importantes, ¿no? Y tampoco pretendo decir que si yo soy un experto en Aníbal Quijano, sería muy deshonesto de mi parte, no llego a tanto, es nada más la tarea de investigar esto, ¿no? Está la cita, la voy a leer, dice, las categorías que ahora conocemos como raza, color, etnia y derivado complejo, racismo, etnicismo, como elementos fundantes e inherentes a la relación de poder entre europeos y no europeos, y entre lo europeo y lo no europeo, están constituidas en las relaciones intersubjetivas de poder. Eso es lo que decía Aníbal Quijano. Más aún, ellas se hicieron parte inherente de la entera racionalidad eurocentrista, esa peculiar distorsión de la moderna racionalidad que terminó imponiéndose como expresión dominante del mundo, que comenzó con la formación de América y que no ha dejado hasta hoy de reproducir su primigenio carácter, la colonialidad. Este es Aníbal Quijano. Y aquí yo destaco lo siguiente, ¿no? Quijano puntualizaba en ese entonces que se trató de una peculiar distorsión de la moderna racionalidad, ¿no? Dejando abierta la posibilidad de corregir esa distorsión y no necesariamente rechazar la racionalidad moderna como tal. En el resto del texto ustedes pueden verlo, Quijano es lo que dice, bueno, no se trata de rechazar todo, sino de corregir esto que en algún momento se distorsionó. ¿Eh? Hay una cosa muy, muy interesante y que es, a pesar de que San Boaventura de Sosa Santos dice que es lo mismo que dice Quijano, no es cierto, que es lo mismo. Que lo que él dice y lo que dice en Quijano son cosas muy diferentes. Pero bueno, es una discusión en la que no voy a entrar ahorita, es como los puntos de anclaje de mi argumentación, ¿no? Ahora bien, entonces, nótese la similitud de la postura de Quijano con la de Bortoli en este libro, estoy aquí presentándoles, ¿no? Dice, la tradición europea de la sociología introduce una ruptura con las representaciones occidentales de la humanidad y del mundo, constitutivas de lo que se ha construido como una razón universal, entrecomillado. De lo que se sigue, por lo tanto, que la universalidad de la sociología europea reside en la crítica de esa razón universal. Esa es la reflexividad, ¿no? Una sociología europea que precisamente por su propia capacidad de reflexividad, digamos, de cierta forma autocrítica, ¿no? Es capaz de decir, a ver, pero es que estamos mal los europeos, ¿no? O sea, esto que decimos nosotros, que así es la gente, que así es el mundo, es la idea que nos hicimos en un momento histórico bien concreto y que luego le tratamos de imponer al resto del mundo. Y no es así las cosas. Y eso lo dice Bourdieu. Y lo dice también en parte porque, vaya que si tuvo mucho que aprender en Argelia durante sus años que estuvo allí, y antes también, desde sus orígenes rurales prácticamente que tuvo Bourdieu. Bueno, dicho sea de paso, ahí recién leí un artículo, no lo he terminado, un artículo, tiene un par de años que se publicó en Francia, donde se estudia la trayectoria escolar de Pierre Bourdieu, es muy interesante, porque sí matiza un tanto una versión que ha circulado, que hemos hecho circular muchos, de que Bourdieu salió de la nada, ya de un pueblito, y que era bien pobre, que no sé qué, ¿no? Un poquito, algo obviamente es algo hay de cierto en eso, pero es un artículo muy interesante que sí reconstruye cómo fue realmente la trayectoria de Bourdieu y cuáles fueron los elementos sociales, familiares, etcétera, que facilitaron sí tuvo siempre digamos, desde muy joven, pues una peculiar habilidad, ¿no? Talentos, como luego decimos, ¿no? Por la razón que haya sido, pero que sí hubo muchas ayudas que tuvo
vaya, su trayectoria no fue tan atípica como nos lo habíamos pintado siempre, ¿no? Así fue, sí, no fue una trayectoria tan atípica, ¿no? Sin embargo, sin que eso demerite mucho, dicho sea de paso, ¿no? Bien, la reflexividad en Bourdieu es de larga data también, entonces, porque no es algo que apareció en Bourdieu ya los últimos 10, 15 años de su vida, ¿no? Estuvo siempre presente, ¿no? Porque es otra cosa que también se dice, el hecho de que Bourdieu no le haya llamado, no le haya denominado a esta concepción de la ciencia social, que no la haya denominado explícitamente reflexividad todo el tiempo de su trayectoria, no significa que no lo haya hecho, ¿no? Antes, ¿no? La reflexividad, insisto, es de larga data y está estrechamente vinculada a la idea de descolonización, así como a la del paradigma sociológico, que es el tema del libro, ¿no? Ahí nuevamente, ustedes no lo alcanzan a ver, por más que lo ampliamos, pues es un poco difícil, pero está marcado ahí el final de una página y el principio de la siguiente. Está en francés, por supuesto. Dice, traduzco, en el caso de las ciencias sociales, la historia social de la ciencia y la sociología de la ciencia son parte de la epistemología de la ciencia, porque la ciencia social tiene por inconsciente su historia y bueno, y que está siempre dominada, dice, por ese inconsciente, ¿no? Saber lo que uno hace cuando hace ciencia, lo que es una definición simple de la epistemología, supone saber cómo han sido hechos históricamente los problemas, los útiles, los métodos, los conceptos que cualesquiera que estos sean, digamos, era una traducción muy, muy literal, ¿no? Este es el mismo texto donde habla de la decolonización, o sea, si habría que leer el texto completo, insisto, hay una versión en español de esto en un libro que se llama Cosas Dichas, publicado por Gedisa, de Bourdieu, y ahí hay una versión de este texto, pero no es exactamente, tiene algunos detallitos de este texto al que se incluyó en Cosas Dichas y que es el que conocemos ya traducido al español, hay algunas diferencias pequeñas, pero muy, muy importantes, ¿no? Lo que leí, este párrafo que acabo de leer, no aparece en la versión que quedó ya definida, que conocemos en español de este texto, esto no aparece, lo eliminó muy, muy al principio, en los años 70, ¿no? Ahí tienen ustedes 3 obras de George Steinmetz, tiene estos textos, Sociología e Imperio, es un libro que él coordina, son varios autores, no es él solo, son varios autores y autoras, participa, por ejemplo, alguien muy importante es Robin Connell, esta socióloga transgénero, ¿no? Primero era sociólogo, luego terminó siendo socióloga, ¿no? Robin Connell, y ella hace un texto ahí muy, muy interesante. Está este otro que es Los orígenes coloniales del moderno pensamiento social. Y finalmente, donde se ven ahí el cuadro de las meninas, se llama Las ciencias sociales frente al espejo, digamos, ¿no? Son los libros más recientes que ha sacado estos dos, el amarillo y el que se ve más oscuro. Y bueno, Steinmetz es un gran investigador, o sea, habría que ver sus textos y los que él ha coordinado, ¿no? ¿Y en qué confluye? Confluye, dice aquí, en la necesidad de practicar una reflexividad para descolonizar las ciencias sociales, ¿no? La siguiente, por favor. Ya estamos terminando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone Steinmetz, siguiendo a Bourdieu, y ya abriéndonos a todo el ámbito de las ciencias sociales de manera internacional, global, diría yo, ya no solo hablando de Europa o de América Latina, sino también de Estados Unidos y también, porque Steinmetz es norteamericano, ¿no? Digamos, sigue Steinmetz se situaría en la línea de un ¿cómo se llama? Charles Wright, el de la imaginación sociológica. Wright Mills, exacto, gracias. Wright Mills, él lo cita mucho también porque Wright Mills pues, era también un crítico muy importante del uso que ha hecho el imperio yanqui, ¿no? De la sociología y la antropología fundamentalmente, y en las últimas décadas también de la economía como instrumentos de dominación y de
de control internacional, ¿no? Bueno, cito, me permito leer esto, ¿no? Muchas de nuestras categorías sociológicas actuales se originaron en contextos coloniales. Los efectos de este inconsciente disciplinario reprimido, aquí es muy psicoanalítica la fórmula, ¿no? Se pueden sentir en todas las ciencias sociales modernas. Lo más importante es que esta sociología del colonialismo sentó las bases para muchos de los subcampos de la sociología francesa contemporánea y para el pensamiento maduro de Pierre Bourdieu. Esto no significa que debamos purgar estos orígenes e ideas coloniales, sometiéndolos a una segunda ronda de represión. O sea, no se trata de decir, vamos a recortarlo y sacarlo y mandarlo a volar, ¿no? Un poquito, hasta cierto punto, lo que propone precisamente, quizás un poco involuntariamente, Boaventura de Sousa Santos. Él no llega a tal extremo, pero casi, ¿no? No se trata de sacarlos y ya, ¿no? No, porque entonces, ¿qué va a pasar? Dice Steinmetz, que van a permanecer allí, pero reprimidos en un sentido psicoanalítico, o sea, van a seguir operando subrepticiamente allí, ¿no? Van a seguir causando estragos, problemas, ¿no? Impidiendo que las ciencias sociales, la sociología en particular, logren realmente una autonomía como tal, como ciencia, ¿no? Esto no significa, entonces, digo, que debamos purgar estos orígenes e ideas coloniales, sometiéndolos a una segunda ronda de represión. Tampoco significa que debamos tratar de recrear la mezcla contradictoria de dinámicas colonizadoras y descolonizadoras que permitieron que estas ideas surgieran. Pero tampoco podemos caer en darnos el lujo de reeditar todo este proceso que ya pasó una vez. No, dice, lo que significa es que debemos examinar estas historias de emergencia intelectual en detalle, prestando atención a sus contextos y contenidos. Entonces, la siguiente, Chuy. ¿Qué concluye Steinmetz? Bueno, concluye que la reflexividad bourdieusiana es una parte esencial de cualquier, subrayo, cualquier programa de descolonización de la sociología. Es un componente esencial de la metodología que he presentado en este libro, un socioanálisis reflexivo e histórico del conocimiento. La reflexividad requiere la historia de la ciencia y la historia de la ciencia requiere la reflexividad. Vaya, Steinmetz no es un advenedizo que escribió eso porque se le ocurrió, tiene décadas trabajando en esto, ¿no? Y por otro lado, y redondeando la idea, de acuerdo con Amin Pérez, del quien ya les hablé, descolonizar la ciencia hace posible descolonizar las relaciones sociales, ¿no? Bien, esa sería básicamente la exposición, y termino entonces. ¿A qué viene? Les dije que no era una presentación habitual de un libro, como ustedes se dieron cuenta, es el pretexto, y el texto sobre el cual nos podemos basar, ¿no? Entonces, la propuesta es esa, ¿no? Que quede bien claro cuál es la idea cuando yo le proponía a Jesús esta línea de Relasi, ¿no? De reflexividad, pensamiento crítico. Yo al principio no incluía lo de pensamiento crítico, ¿no? Fue como algo que surgió después ya en el debate ya más colectivo, acá interno dentro del Relasi. Y yo decía, bueno, es que en cierta forma pensamiento crítico y reflexividad son la misma cosa, ¿no? Más o menos son la misma cosa. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Para darnos a entender, ¿no? Porque si lo dejo solamente reflexividad, había que echarse todo este rollo y muchísimo más para dejar claro por qué reflexividad, ¿no? Dije, vamos a dejarle pensamiento crítico porque en realidad son la misma cosa, ¿no? Para mí son la misma cosa, ¿no? Es una idea también que queda muy clara cuando uno lee el texto este texto de Joly, pues como ustedes lo podrán ver desde la presentación, yo hago una síntesis de la línea de investigación de la cual se deriva este libro, porque insisto, no son las únicas cosas que ha investigado Marc Joly, ha investigado otro montón de cosas, tiene un montón de libros y artículos sobre otros temas, pero lo que pero aquí ahí se va a ver cómo se reconstruye este planteamiento de Joly, ¿no? Bueno, no quiero abundar más porque sería inacabable el tema, básicamente esa era la idea que quería compartirles, ¿no?
Pues eso es todo. Bueno, falta algo. Y lo que sigue, gracias, y lo que sigue es que traje 10 ejemplares para pues distribuirlos entre ustedes. Lógicamente hay más personas que libros. Ángel ya no, porque ya tiene uno. Él ya tiene uno. Entonces, pues no sé cuál va a ser la dinámica para sortearlos o de alguna forma, adelante. Jesús. Bueno, pero yo creo que nos disculparías si abrimos un espacio para algunas intervenciones de algunos de ustedes que esté interesado en comentar algo al respecto. Digo, yo daba ya casi por no quiero abusar porque ya los veo cansados, pero adelante. Ángel, pasan para acá. Es el único micrófono que tenemos, creo, para. Ah, no, pero hay que venir acá. Sí, sí. No, hombre, habla fuerte, como en el teatro. Acá toma el micrófono para que se escuche en la transmisión. En la transmisión. Está transmitiéndose. Acá, Ángel, por favor. Tiene que ver con esta cuestión de las propias categorías, ¿no? Que luego pretenden ser universales y bueno, perdón aquí, pero creo que sí tiene que ver esta cuestión de carácter ontológico, ¿no? O sea, y también en el sentido desde dónde se expresan estas categorías, ¿no? O sea, el lugar importa, creo, ¿no? Y de ahí pues que yo sí pudiera pensar que el pensamiento crítico en ese sentido sí tiene en cuenta estas cuestiones. Y la reflexividad tiene un lugar de origen, o sea, tú lo dices desde el pensamiento de Bourdieu, pero desde un lugar común a una visión particular de la realidad, ¿no? No sé, habría que discutir esa cuestión de la... Sí, pero sí, habría que... Sí, habría que más bien la discutirlo. A ver, si quieres vamos... Sí, no, gracias, Ángel. A ver, Jorge. Sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues voy construyendo la pregunta al aire, Sergio. Es en base un poco a también las anteriores intervenciones en los que hemos coincidido, por ejemplo, en la mesa anterior, y un poco también con esto que nos estás mostrando de este libro, ¿no? Básicamente es, el comentario lo dividirá en dos. Primero preguntarte, dado que he escuchado que eres alguien que tiene varios años estudiando Bourdieu, preguntarte por la beta. Yo cuando estudié a Bourdieu o empecé a leerlo, lo veía más bien desde la beta marxista, ¿no? O neomarxista, ¿no? Bajo esta idea de digamos, dominados y dominadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en mi propia lectura he detectado como una beta fenomenológica. Tú mismo me acabas de sugerir un texto que escribe Bourdieu que no conocía y que me sugiere todavía más que verdaderamente en Bourdieu hay una beta fenomenológica, ¿no? Y en ese sentido te quiero preguntar, hay una beta fenomenológica, filosófica, dura, en la cual jamás se desprende Bourdieu, aunque hace trabajo sociológico o antropológico, ¿no? Entonces, esa es mi primera pregunta y seguramente harás tus comentarios. Pero ahora, tratándolo de aterrizar con este concepto de la reflexividad, en torno a esta idea de la filosofía crítica de Kant, en donde no tenemos acceso a lo nouménico, a lo noumeno, y solamente tenemos acceso a lo fenoménico, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la ciencia que tenemos o todo el discurso científico que se pueda construir es digamos, un conocimiento muy limitado y muy parcial del fenómeno. Y en ese sentido, me atrevería yo a señalar, y es esto, toda nuestra ciencia no es más que una complejización del sentido común, pero no va más allá.
es una afirmación muy personal que obviamente puede ser criticada y demás. Pero bajo ese sentido, me gusta bastante el subtítulo. Me parece que hay una beta científica o hay una beta de la ciencia dominante que tiene que ver más bien como con el positivismo, digamos, o el positivismo lógico en concreto dentro de la filosofía, ¿bien? Y que valida ciertamente que sí hay acceso a las cosas, que podemos elaborar un conocimiento científico que es válido, y sobre esos datos válidos, sobre esos hechos, se construye todo saber científico, ¿bien? Y sobre eso se ha construido, pues, obviamente, todo discurso o todo saber científico, ¿no? Pero tomando esta beta bordusiana, esta aseveración que yo mantengo y que obviamente seguramente tú matizarás, yo me atrevería a decir, ¿no? Este conocimiento científico, todas nuestras categorías científicas están construidas ciertamente bajo una construcción de sentido común, y bueno, por más refinamiento que podamos elaborar, por más sofisticación que podamos hacer en torno a estas herramientas metodológicas, pues no nos prendemos de eso, no nos podemos desprender de un mundo del sentido común que de alguna manera estamos como imposibilitados a salirnos de ahí, ¿ven? Y esta idea de la reflexividad es más bien solamente acotar el campo de lo que podemos conocer. Es siempre pues muy limitado, como señalaba Kant, el mundo del fenómeno es muy limitado y tiene que ver con estas experiencias meramente del sentido común. No lo llevo más lejos, hasta ahí. Bien, ¿alguien más había por ahí? Sergio, bueno, en primer lugar, sí, muchas felicidades. Qué interesante tu presentación. No, pues sí, me lleva mucho a reflexionar, ¿no? Si los economistas no nos ponemos de acuerdo y casi siempre todos nos equivocamos, pues ¿cuándo vamos a ponernos de acuerdo con un sociólogo, no? Es difícil. No. Cuando somos humildes aprendemos mucho, Sergio, y me gustó todo el planteamiento que haces. Aquí lo que me gustaría ver, tocaste algo de economía cuando mencionaste, ¿no? La imposición sociológica, y bueno, como Bourdieu habla pues de hay que romper esto, ¿no? En economía, es que sí, es difícil, o sea, todos los jóvenes formados en las grandes universidades norteamericanas, pues traen todos los modelos impuestos de arriba, de allá, los modelos neoliberales de Salinas y todo, pues donde se los enseñaron, ¿no? O sea, entonces, y cuando alguien opina diferente, pues es un loco izquierdoso, es alguien que atenta contra la democracia, la libertad y no sé qué otras categorías nos inventan. Coincido contigo. O sea, cada vez la ciencia vemos un hecho simple y lo volvemos más complejo. Le buscamos muchos puntos de análisis, de reflexión, con modelos cada vez más complicados en econometría. Por eso aquí los jóvenes especialistas en los nuevos modelos econométricos que a veces ya se escapan a los que nos formamos años antes. Entonces, Sergio, mi petición era esa: ¿cuándo nos haces una presentación de esta, pero para economía? ¿Quién está rompiendo esa dependencia científica? Estos sociólogos, ¿quién está trabajando profunda y arduamente? Y bueno, o sea, que nos aporte más elementos, que nos ayude a reflexionar los economistas, que no simplemente vamos a estar reproduciendo siempre modelos impuestos del exterior, que muchas veces, pues eso, explican una realidad muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, sí, por favor, gracias. Sí, gracias. Bueno, Pues, para todos hay. A ver, primero, sí, lo del
las categorías se construyen desde un lugar, ¿no? Efectivamente, sí, es que la propuesta va precisamente en ese sentido. Es a lo mejor no lo expresé bien, digo, qué bueno que está el libro, ¿no? Y qué bueno que ya lo tienes, Ángel, para que, para que lo leas y yo que pueda responder mucho en ese sentido, pero sí, tienes razón, esa es precisamente la discusión, ¿no? La pregunta sería decir como que Bourdieu hubiera dicho eventualmente, ¿desde qué lugar se han construido estas categorías que usamos en ciencias sociales, ¿no? Y en filosofía también, porque Bourdieu fue filósofo, o sea, primero se formó como filósofo y precisamente, principalmente, pero no solo ahí, pero principalmente su pasaje por Argelia es que se reconvierte en etnólogo y por esa vía en sociólogo, ¿no? O sea, hace todo ese tránsito. Y esa es la pregunta, ¿no? Y ahí sale precisamente es la reflexión, decir, bueno, estas categorías las hemos hecho como europeos, dominantes, colonialistas, imperialistas, que no necesariamente es lo mismo, y ahí viene la crítica precisamente, ¿no? A decir, a romper precisamente, a relativizar el sentido o el anclaje que puedan tener con determinadas culturas o naciones o culturas nacionales, las categorías científicas, ¿no? A internacionalizarlas también, ¿no? A volverlas más amplias, a que trasciendan precisamente las determinaciones locales o nacionales. Tiene mucho también en ese sentido. Entonces sí, la pregunta que haces, Ángel, es muy pertinente, pero es precisamente ese el tema, ¿no? Es esa lo que está en cuestión, creo que lo viste muy bien. Jorge, efectivamente, cuando tú leas la presentación, hago el resumen del planteamiento de Joly. Bueno, primero, sí hay una beta fenomenológica muy importante en Bourdieu. No es precisamente Joly quien la desarrolla, yo te recomendaría los textos de un argentino, colega, amigo, muy querido, joven también, muy joven, Juan Duquén, que ha profundizado mucho ha investigado muchísimo el tema de digamos, las raíces fenomenológicas de la teoría de Bourdieu, sobre todo en Maurice Merleau-Ponty, principalmente, ¿no? Y tiene trabajos realmente formidables sobre eso, ¿no? Tiene varios artículos, tiene un libro muy particular sobre el tema, igual luego tú lo buscas, te va a salir allí, ¿no? Y sí, yo te recomendaría para que abundaras en ese sentido, ¿no? Siempre sin dejar de olvidar que lo que Bourdieu hace con la filosofía es sociologizarla, ¿no? Porque hay una falsa concepción, una mala concepción del pasaje o el tránsito de Bourdieu de la filosofía a la sociología, en el sentido de que su ruptura con la filosofía fue total y radical, y sentido de que digamos, como si habría quienes sostienen que dejó radicalmente de ser filósofo como tal, y quienes sostienen lo contrario, no dicen, no, en realidad nunca dejó de ser filósofo. Ninguna de las dos opciones es cierta, ¿no? El proceso es muchísimo más complejo, y yo creo que el texto de Joly nos va a aclarar mucho en ese sentido, ¿no? Joly, cuando trata de explicar el proceso histórico por el cual surgen, cómo es que se constituyen, cómo se reacomodan el campo del saber en Europa, y que da pie al surgimiento de la sociología y otras ciencias, fundamentalmente la psicología y la biología moderna, evolucionista, ¿no? Él habla como en relación con lo que le antecedió, que fue precisamente la filosofía kantiana, ¿no? Y él habla de una tradición del pensamiento del criticismo, dice él, el criticismo, ¿no? Y sí, lo vemos muy claramente con la filosofía pre-kantiana, la filosofía propiamente kantiana y la post-kantiana, donde ya en esta fase post-kantiana es donde se inserta precisamente el surgimiento de las ciencias sociales, ya en épocas modernas, segunda mitad del siglo XIX y de aquí para real, ¿no? Entonces es una relación un poco complicada como para tratar de explicarla en este momento. Yo insisto, yo invito a leer el libro, creo que va a aclarar muchísimo, y las dudas o críticas que pueda contener, que seguro las habrá, pues ojalá haya tiempo de seguirlas discutiendo, y eventualmente
a llamar a la discusión al mismísimo Marc Joly, ¿no? Y ponernos a discutir con él, ¿no? O sea, esto no se trata de traer verdades absolutas y no, para nada, ¿no? Y bueno, y sobre la cuestión de la economía, pero por supuesto que sí, seguramente conoces o has leído a Robert Boyer, escuela regulacionista francesa. Bueno, es economista, es un economista, connotado economista, muy amigo de Jesús, y bueno, un poquito también mío. Él es de la escuela regulacionista francesa, ¿no? Es toda una escuela de pensamiento, económico en Francia. Él es una persona ya muy mayor, pero es el tipo más activo que he visto en mi vida. Yo digo que cuando tenga unos años más de edad quiero ser como él, porque no se está quieto, publica y trabaja y viaja y hace un montón de cosas, ¿no? Él, por ejemplo, te lo voy a decir así, bueno, yo tengo un texto que traduje de un artículo que publica Robert Boyer en un número de la revista que fundó Pierre Bourdieu a principios de los 90. Yo lo tomé ese artículo, solicité pues que me permitieran traducirlo ahí a París, me autorizaron, lo editamos, aquí Jesús me ayudó con eso, y está publicado, ¿no? Si ustedes entran a mi página personal de academia.edu, buscan con mi nombre, Sergio Lorenzo Sandoval Aragón, academia.edu, y ahí pueden entrar y descargar lo que he puesto ahí que considero como de lo más relevante de mi producción de toda la vida, ¿no? Y ahí está ese artículo de Robert Boyer que se llama La antropología económica de Pierre Bourdieu. Por un lado. Por otro, segundo punto, son tres. Segundo punto, el Fondo de Cultura Económica recién publicó, hace un año o dos máximo, no recuerdo, ya ahorita no tengo la fecha, pero muy recientemente publicó en español un texto que se llama así, Antropología Económica, que es la transcripción de unos cursos que dictó Bourdieu en el Colegio de Francia, en el Collège de France, obviamente antes de su muerte, ¿no? Es una obra póstuma, quiero decir, y se llama así, la Antropología Económica. Y al final del libro viene un posfacio, digamos, lo que acá llamamos un estudio introductorio, pero que va al final del libro, ¿no? Y es de Robert Boyer, ¿no? Y él recupera, bueno, él muestra cómo hay aspectos muy congruentes entre la escuela regulacionista francesa y la sociología de Pierre Bourdieu. Bueno, veo caras de desconcierto porque dije antropología, ¿no? Y dije, a ver, total, ¿es sociólogo o es antropólogo? Bueno, es todo otro tema porque Bourdieu decía que en el fondo la sociología no era más que antropología, ¿no? O sea, que no hay realmente antropología social, si tú quieres, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que Robert Boyer, con el cual me reuní en octubre pasado en París, para tomar un refresco, bueno, yo me tomé una cerveza, tomé un refresco, que él no bebe absolutamente nada, yo sí, y me obsequió, bueno, yo le obsequié un ejemplar de esto, que le encantó, y él me regaló 2 libritos de su producción más reciente. Uno de ellos tiene un título que es una pregunta. Es un libro muy chiquito publicado por las Ediciones de la Sorbona, está en francés. Y es un libro muy chiquito, el ensayo, se puede decir, sí, dividido en varios capítulos. Y es una pregunta, dice, ¿una ciencia sin reflexividad es posible? Así se llama. No está hablando de sociología, es más, no cita jamás en ningún momento a Pierre Bourdieu. Está hablando única y exclusivamente y puramente de teoría económica. Y repasa todas las teorías económicas. Ese librito de Robert es muy chiquito, porque yo lo quiso hacer así, es la síntesis de todo su trabajo, de toda su vida, en reflexión sobre los problemas de la teoría económica en el mundo, ni siquiera se concreta solamente a Francia, ¿no? Y fíjate qué curioso cómo le puso al libro. ¿Una ciencia sin reflexividad es posible? Yo cuando me dio el libro me dijo, mira, te traje esto. Lo vi y le dije, no. Y se moría de la risa,
porque entendió inmediatamente. ¿Por qué no? Porque es una pregunta, ¿es posible una ciencia sin reflexividad? Y yo le dije, no. Y le dio mucha risa, diciendo, ya nos entendimos, ¿no? Y está hablando de economía, no está hablando de sociología, no está hablando de filosofía, no está hablando de... Entonces, hay ahí mucho. Yo te sugiero particularmente ese último libro de Robert Boyer, así se escribe, Boyer, y esto responde muchas preguntas, ¿no? Pero se puede recurrir a la publicación que yo hice, que mencioné hace rato, o si quieres profundizar más a fondo, pues la antropología económica, publicado por Fondo de Cultura Económica recientemente en español. Yo tengo la versión francesa y siempre los compro en francés en cuanto salen, no me espero a que los traduzcan. Yo ando traduciendo, no sé si respondo la pregunta, pero sí hay respuestas para eso. Pues creo que ya, mira, 1 hora. Muy bien. Para variar, hay betas para seguir hablando. Obviamente las respuestas que ha dado a las participaciones creo que están más o menos redondas, pero también has de entender, Sergio, que hay varias tareas pendientes, ¿no? Puede darse algunas sesiones, un pequeño seminario sobre la antropología económica de Bourdieu a partir del texto que comenta Sergio, ¿no? Pero bueno, es meramente una sugerencia, pero igual, Sergio, bueno, yo dejaría sin necesariamente esperar respuesta en este momento, pero las tareas que hay a partir de el grupo de investigación sobre reflexividad, el GISOR. Yo te hago la pregunta, aprovechando que estamos aquí, de las posibles interacciones que puede haber entre el GISOR y el observatorio de interculturalidad y de colonialidad con Mónica Fernández de Quilmes, pero bueno, solo para dejarlo como tareas pendientes, que podemos aprovechar estos momentos para decir, aún hay más, sin que... Muchísimo. Bueno, me disculpan de la expresión tan antigua, algunos de ustedes no, Axel, no sabrás a lo que me refiero, ¿no? Pero bueno. Ahí déjalo. Muchas gracias, igual es una jornada prolongada, pero muy agradecidos y continuamos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. ¿Y la rifa? Perdón. A ver, bien, el primero, adelante. Yo sí quiero, Jorge, yo creo que Jorge es particularmente